En esta presentación estaremos hablando sobre las teorías que fundamentan la didáctica de la matemática. En primer lugar, ¿por qué es importante estudiar las teorías didácticas en la enseñanza de la matemática? El estudio de estas teorías nos permite ver los puntos débiles que se pueden tener en la educación de las matemáticas. Nos da herramientas no solo físicas, sino también psicológicas al respecto. ¿Qué veremos en esta presentación? Trataremos de abarcar varias teorías didácticas aplicadas a la enseñanza de las matemáticas, de las cuales podremos obtener nuestras propias conclusiones. En los orígenes, en los años 70 surge en Francia la acepción de la didáctica de la matemática por el investigador Guy Brusseau, quien levanta bajo este nombre una nueva disciplina científica que estudia la comunicación de conocimientos y de sus transformaciones, por medio de una epistemología experimental que intenta teorizar sobre la producción y circulación de los saberes. Su campo de estudio corresponde a los fenómenos que ocurren en la enseñanza de las matemáticas, relacionados con los alumnos, los contenidos matemáticos y los agentes educativos. Obstáculos cognitivos en el aprendizaje de las matemáticas. Los obstáculos cognitivos se expresan a través de los errores. El error y el fracaso no tienen el papel simplificado que se quiere a veces que jueguen. El error no es solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar que se cree. Los errores de este tipo no son intermitentes o imprevisibles. Están constituidos en obstáculos. Obstáculos epistemológicos. Un obstáculo es un apego que impide el avance de la ciencia. En otros términos, el desarrollo del conocimiento, errores, prejuicios, opiniones de los docentes son transmitidos al estudiante y estos se convierten en obstáculos epistemológicos. Según Bachelard, el primer obstáculo que se debe superar es la opinión, ya que ésta traduce las necesidades en conocimiento. Al designar los objetivos por su utilidad, se niega a conocerlo. Para la ciencia, la opinión no sirve, ya que involucra la intención de quien opina, y esto puede viciar la investigación. Obstáculos didácticos. Son obstáculos que se dan en la construcción del conocimiento matemático por los alumnos. Un conocimiento como un obstáculo es siempre, para Brusseau, el fruto de una interacción del alumno con su medio, y más precisamente con una situación que vuelve ese conocimiento interesante. Brusseau clasifica los obstáculos que se presentan en el sistema didáctico como de origen ontogénico o psicogénico, debido a las características del desarrollo del niño. De origen didáctico, que resulta de una opinión o de un proyecto del sistema educativo. Esto es, de las elecciones didácticas que se hacen para establecer la situación de enseñanza. De origen epistemológico, que se les puede encontrar en la historia de los mismos conceptos. Esto no quiere decir que se deba ampliar sus efectos ni que se deban reproducir en el medio escolar las condiciones históricas donde se les ha vencido. Tanto Bachelard como Brusseau caracterizan un obstáculo como aquel conocimiento que ha sido en general satisfactorio durante un tiempo para la resolución de ciertos problemas y que por esta razón se fija en la mente de los estudiantes, pero que posteriormente este conocimiento resulta inadecuado y difícil de adaptar cuando el alumno se enfrenta con nuevos problemas. Se puede decir entonces, un obstáculo es conocimiento adquirido, no una falta de conocimiento. No se trata de una falta de conocimiento, sino de algo que se conoce.
Tiene un dominio de eficacia. El alumno lo utiliza para producir respuestas adaptadas en un cierto contexto en el que el dominio de ese conocimiento es eficaz y adecuado. Cuando se usa este conocimiento fuera de ese contexto, genera respuestas inadecuadas, incluso incorrectas. El dominio resulta falso. Es resistente y resultará más resistente cuando mejor adquirido esté o cuando más haya demostrado su eficacia y su potencia en el anterior dominio de validez. Es indispensable identificarlo e incorporar su rechazo en el nuevo saber. Se puede conjeturar que los obstáculos cognitivos son producto de la experiencia previa de los estudiantes y el procesamiento interno de estas experiencias. Ahora veremos la teoría antropológica de la didáctica de la matemática. La teoría antropológica de la didáctica sitúa la actividad matemática y, en consecuencia, la actividad del estudio en matemáticas en el conjunto de actividades humanas y de instituciones sociales, con una postura epistemológica. El modelo que propone actualmente la teoría antropológica de lo didáctico describe el conocimiento matemático en términos de organizaciones o praxeologías matemáticas, cuyos componentes principales son tipos de tareas, tecnologías y teorías. Noción de la praxeología. La praxeología es una metodología que busca estudiar la estructura lógica de la acción humana consciente de forma a priorística. La praxeología busca entender cómo las personas interactúan entre sí y con su entorno, y cómo estas interacciones dan forma a la sociedad en la que vivimos. Institucionalización y evolución de la praxeología. Se produce la entrada de la praxeología en la cultura y su oficialización. En este momento se establecen los objetos y relaciones oficiales que forman parte de la organización en construcción. La institucionalización strictus sensu. Estos objetos y relaciones oficiales son activados y comienzan a trabajar en grados diversos. Algunos objetos raros no tendrán una vida ulterior, pero en general las relaciones oficiales evolucionan hacia formas estables, no degeneradas, las relaciones institucionales. Estas relaciones institucionales se constituyen solidariamente con las relaciones personales de los actores del estudio, pero parecen pronto emanciparse, hasta el punto de parecer gobernarlas. La evolución de las relaciones institucionales hacia formas estables, no degeneradas, se produce a través del roce institucional, que provoca cambios y modificaciones en la organización matemática existente. En este proceso se reabre la organización matemática existente para modificarla, enriqueciéndola y modificándola. Finalmente se llega al momento de la evaluación, donde se examina lo que vale, lo que se ha aprendido y se hace balance de la organización matemática construida e institucionalizada. La institucionalización y evolución de la praxeología implica la entrada en la cultura, la oficialización, la activación de los objetos y relaciones oficiales, la evolución hacia formas estables, no degeneradas, a través del roce institucional y la evaluación de la organización matemática construida. Aportes de la teoría antropológica de lo didáctico a la formación de los maestros de secundaria. La teoría antropológica de la didáctica matemática aporta a la formación de profesores de matemáticas una perspectiva que considera la cultura
y la sociedad en la que se desarrolla el aprendizaje de esta disciplina. Esta teoría se enfoca en el estudio de las prácticas y los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos culturales y sociales, y busca entender cómo estos procesos se relacionan con las formas en que las personas piensan y usan las matemáticas en su vida cotidiana. Los aportes de esta teoría a la formación de profesores de matemáticas incluyen: 1. Una comprensión más profunda de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos culturales y sociales. 2. Una mayor conciencia de la importancia de considerar la cultura y la sociedad en la que se desarrolla el aprendizaje de las matemáticas al diseñar y planificar actividades y estrategias de enseñanza. 3. Una perspectiva crítica sobre las formas en que se enseñan y aprenden las matemáticas en diferentes contextos, lo que permite a los profesores reflexionar sobre sus propias prácticas y mejorar su enseñanza. 4. Una comprensión más profunda de las formas en que las personas piensan y usan las matemáticas en su vida cotidiana, lo que puede ayudar a los profesores a diseñar actividades y estrategias de enseñanza más relevantes y significativas para sus estudiantes. Teoría del enfoque ontosemiótico en la didáctica de la matemática. El enfoque ontosemiótico ha sido considerado como un marco teórico que tuvo sus orígenes e inicios en la didáctica de las matemáticas, con el objetivo de promover algunas nociones teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje. Tiene una perspectiva global que toma en cuenta las dimensiones aplicadas en las interacciones del proceso matemático. Todo enfoque tiene sus cuestiones propias para motivar y desarrollar los fundamentos teóricos que pertenecen a las investigaciones que se hacen en didáctica de la matemática, tomando en cuenta la epistemología de las matemáticas y la epistemología de la didáctica de la matemática, que se han convertido en un objeto prioritario, reflexivo y analítico. El conjunto de nociones teóricas que componen el EOS y están clasificadas en 6 grupos que permiten un análisis de los procesos de aprendizaje y de enseñanza de los temas impartidos en el área de las matemáticas. Sistema de prácticas. Estas prácticas pueden ser operativas, discursivas y normativas, y deben adoptar como elemento central la actividad de resolución del problema en la construcción del conocimiento matemático. Configuración de objetos y procesos mentales. Son aquellos que intervienen en las prácticas matemáticas teniendo en cuenta un lenguaje expresivo, representativo y coherente con los contenidos matemáticos. Configuración didáctica. Es un sistema de roles docentes y discentes y son una herramienta básica para analizar la instrucción matemática. Dimensión normativa. Es un sistema de reglas que generaliza la noción del contrato didáctico y normas sociales y normas sociomatemáticas. Dimensión metanormativa. Es un sistema de creencias, concepciones y reflexiones sobre la matemática escolar. Idoneidad didáctica. Es un criterio general que nos permite adecuar las nociones de los agentes educativos con los conocimientos aplicados y los recursos usados en el proceso matemático. Una característica principal del EOS es la construcción de un marco teórico que está integrado en cualquier investigación realizada en la didáctica de la matemática, mediante estrategias consideradas necesarias para constituir niveles de análisis elaborados a partir de herramientas con el objetivo de comprender
los aprendizajes matemáticos y producir nuevos conocimientos didácticos que deberán ser potenciados en el futuro. Ahora veremos la teoría de situaciones didácticas. En primer lugar, tenemos el enfoque tradicional, donde tenemos una relación estudiante-profesor, donde el profesor se enfoca en depositar los contenidos instruyendo al estudiante, quien se enfoca en capturar dichos conceptos, produciéndolos de igual manera en que han sido administrados. Dentro de este enfoque no se contextualiza el conocimiento. Paulo Freire dice al respecto: la educación padece de la enfermedad de la narración, que convierte a los alumnos en contenedores que deben ser llenados por el profesor, y cuanto mayor sea la docilidad del receptáculo para ser llenado, mejor alumnos serán. Luego tenemos el enfoque planteado por Brousseau, el cual posee tres elementos fundamentales: estudiante, profesor y medio didáctico. Según Brousseau, el profesor es quien facilita el medio en el cual el estudiante construye su conocimiento. Así, situación didáctica se refiere al conjunto de interrelaciones entre tres sujetos: profesor, estudiante y medio didáctico. Relación situación didáctica y situación adidáctica. La situación adidáctica es el proceso en el que el docente le plantea al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá abordar a través de sus conocimientos previos y que le permitirán generar hipótesis y conjeturas que asemejen el trabajo que se realiza en una comunidad científica. La situación didáctica comprende el proceso en el cual el docente proporciona el medio didáctico, en donde el estudiante construye su conocimiento. Consiste en la interrelación de los tres sujetos que la componen. Tipos de situaciones didácticas. La teoría de Brousseau plantea una tipología de situaciones didácticas. Cada una de ellas debería desembocar en una situación adidáctica, es decir, en un proceso de confrontación del estudiante ante un problema dado, en el cual construirá su conocimiento. La situación-acción, que consiste básicamente en que el estudiante trabaje individualmente con un problema, aplique sus conocimientos previos y desarrolle un determinado saber. La formulación del problema. Este debe ser de interés del estudiante. Además, el tipo de pregunta formulada debe ser tal que no tenga respuestas inmediatas, de modo que represente realmente un problema para el estudiante. La situación de formulación consiste en un trabajo en grupo donde se requiere la comunicación de los estudiantes, compartir experiencias en la construcción del conocimiento, por lo que en este proceso es importante el control de la comunicación de las ideas. La situación de validez, donde una vez que los estudiantes han interactuado de forma individual o de forma grupal con el medio didáctico, se pone a juicio un interlocutor del producto obtenido de esta interacción. La institucionalización del saber representa una actividad de suma importancia en el cierre de una situación didáctica. En esta, los estudiantes ya han construido su conocimiento y simplemente el docente en este punto retoma lo efectuado hasta el momento y lo formaliza. Aporta observaciones y clarifica conceptos ante los cuales en la situación adidáctica se tuvo problemas. Conclusiones. Todas las teorías didácticas que se han presentado tienen el objetivo de mejorar la enseñanza de las matemáticas y aprendizaje de los estudiantes.
Sin embargo, su aplicación dependerá de cada docente y de su capacidad de adaptarlas a las necesidades específicas de sus estudiantes. La combinación de diferentes teorías didácticas puede ser beneficioso en la enseñanza de las matemáticas, ya que permite abordar diferentes perspectivas y adaptarse a las necesidades de cada grupo de estudiantes.